Ya. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Perfecto. se ve bien. Ya, súper. Bueno, vamos a partir. ¿Cómo postular a la beca de doctorado nacional de la NID? Bueno, yo primero les voy a contar que esta beca tiene por objetivo... Claudia, está el compartir pantalla, se están viendo las diapos en pequeño. A ver, Sí. lo siento, chiquillos, la tecnología. ¿Ahí sí? Ahí sí, súper. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ya, súper. Sí. Bueno, como les contaba, la beca nacional del doctorado tiene como objetivo apoyar financieramente los estudios de doctorado de los alumnos, ¿ya? Les voy a hacer un resumen cortito de cuáles son los requisitos de postulación para que sepan si es que ustedes pueden participar de esta convocatoria. Bueno, primero tienen que poseer un grado académico, ¿ya? También tienen que tener claro que tienen que tener excelencia académica para poder postular a esta beca. Vale decir, notas de licenciatura, título profesional igual o superior a nota 5 en una escala de 1 a 7. También tienen que encontrarse dentro del 30% del ranking de egreso de pregrado de su generación y además estar en proceso de postulación formal, admitido o alumno regular en este programa. Si no cumplen con estos requisitos ya no pueden postular. ¿Qué incompatibilidades tienen para postular a esta beca? Quienes ya tengan una beca del sector público para financiar el mismo programa y quienes tengan compromisos pendientes con deudas en instituciones públicas en calidad de becarios, vale decir, en la misma calidad a la cual ustedes van a postular a esta convocatoria. Bueno, ¿qué beneficios tiene esta beca? Tiene una manutención anual. Yo acá les puse información que es del año 2019, ¿ya? Toda la información año a año va cambiando, así que hay que estar atentos a las bases. Sin embargo, son muy parecidas. Puede ser que cambien mínimamente los montos por el tema del IPC, ¿ya? Tiene una manutención anual, tiene un pago del arancel completo del programa. Además tiene una asignación extra del 5% de manutención por cada hijo o hija menor de 18 años para aquellos becarios que son padres o madres. También tiene una asignación cobertura de salud. Y además existe una extensión de la asignación de manutención mensual para becarias que tengan permiso de pre- y postnatal por 6 meses en total. ¿Qué beneficios complementarios tiene esta beca? Tiene asignación para gastos de operaciones, tienen la opción de pasantía doctoral en el extranjero y tienen estadía de cotutela en el extranjero. Tienen que saber que estos beneficios complementarios se tienen que hacer mediante una convocatoria que se abre posterior a la beca del doctorado y las pueden, por supuesto, participar alumnos que ya tienen la beca asignada. ¿Ya? Y ahora les voy a contar cuáles son los criterios de ponderación que tiene esta beca, para que lo tengan claro. Les van a revisar antecedentes académicos, trayectoria académica y objetivos de estudio en el que el candidato o la candidata funda su postulación. Para ustedes postular a esta beca, primero lo tienen que hacer por la vía web, que es la plataforma de la NIT. Para eso ustedes tienen un usuario, que es su correo electrónico y una contraseña. ¿Ya? Van a usar los formularios establecidos por la NIT, no otros documentos. Los documentos que ustedes tengan que subir, los van a subir en formato PDF de no más de 2000 kilobytes, sin protección y no encriptado. Si ustedes suben un documento o un PDF que esté encriptado o que tenga protección, la ANIT no lo puede ver, por lo tanto van a quedar fuera de bases por pertinencia técnica. Es súper importante, chiquillos, chiquillas, que hagan caso exacto a lo que les estoy diciendo acá. ¿Ya? Tienen que saber que una vez que después que ustedes mandan la postulación por la plataforma, no pueden hacer modificaciones posteriores. No se les van a devolver las cartas de recomendación y es una postulación por becario. Correcto, si ustedes ya hicieron una postulación, no la pueden cambiar a posterior y no pueden volver a postular en esta misma convocatoria.
la ANIT le va a pedir específicos documentos para esta postulación, ¿ya? Primero el formulario de postulación, que es lo que ustedes van a hacer a través de la plataforma. Su currículum vitae, que esta información ustedes también la llenan a través de la plataforma, no adjuntan un PDF que se llama currículum vitae. Es la información que ustedes van ingresando en la misma plataforma. Van a subir una copia de su cédula de identidad o de pasaporte, una copia del grado académico o título profesional equivalente. La copia del grado académico lo pueden sacar en la oficina de títulos y grados. El certificado de concentración de notas de pregrado, que esto lo pueden sacar en registro curricular, pero también lo podemos reemplazar por el formulario número 1 de la NIT, que más adelante les voy a explicar para qué sirve cada formulario. Su certificado de ranking, que este también puede ser reemplazado por el formulario número 1 de la NIT, y el documento que significa el estado del alumno, que puede ser en postulación formal, admitido o alumno regular. Esto también se hace a través del formulario número 2 de la NIT. Esto es una información importante a considerar. Cuando ustedes llenan el CV en la plataforma, esta información es la que completa el parámetro de actividades de docencia o investigación y antecedentes de posgrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes llenen esta información del currículum vitae, al tiro están respondiendo a uno de los criterios de la convocatoria. ¿Y qué tienen que tener en consideración cuando llenen este currículum vitae? Primero, llenar los antecedentes acerca de docencia académica. Toda la información que tengan ustedes que hayan participado en docencia académica, ya sea ayudantía, participación en laboratorios, todo. ¿Ustedes conocen la frase menos es más? Bueno, en este caso no aplica. En este caso más es más, ¿ya? Tienen que destacar la relevancia de sus actividades que realizaron, tienen que hablar de la calidad de las exposiciones a congresos que fueron, la relevancia de los congresos a los que fueron, por qué era importante, la participación en proyectos de investigación, aplicada. En todos los proyectos que ustedes hayan participado con académicos del departamento, todos tienen que ponerlos ahí, todos, incluso si fue una participación pequeñita, todas se agregan en esta sección del CV. Porque esto les da peso, esto les va a ponderar 20% en su puntaje final, ¿ya? ¿Cuál es el primer filtro que tiene la NIT para saber si ustedes van a poder ganar la beca? Es la pertinencia técnica. ¿Qué significa esto? Que la NIT exige documentos y ustedes deben cumplir literalmente con lo solicitado, pero literal, o sea, lo que les piden es lo que tienen que subir. Por ejemplo, si les piden, no sé, un certificado de nacimiento, ustedes suben un certificado de nacimiento. No suban una copia de un documento que pueda contener la misma información que un certificado, así como, sí, es la misma información. No. Tiene que ser el documento que exige la NIT. Si ustedes suben otro, para afuera, pertinencia técnica y no pasaron la primera ronda de la postulación. ¿Ya? Por ejemplo, para revisar la excelencia académica, ¿qué les piden? ¿La copia de grado académico o título profesional equivalente? Como les dije, títulos y grados. El certificado de concentración de notas de pregrado, eso es en registro curricular, pero para ello podemos también utilizar el formulario número 1, y carta que acredite estado de postulación. Este puede ser en proceso de postulación formal, carta de aceptación o certificado de alumno regular. Me voy a detener en esta parte porque es muy importante. El certificado de alumno regular ustedes lo descargan del LOA, de la plataforma que tenemos nosotros en la universidad, en la USACH. Los que son de otras universidades imagino que deben tener otras plataformas, otros métodos, ahí ustedes tienen que verlo. Pero puede ser que en el certificado que se descarga del sistema LOA no aparezca la mención del programa. Y si no aparece la mención del programa, la NIT no puede verificar la acreditación del programa, por ende, de nuevo van a quedar fuera por pertinencia técnica. Fuera de bases, no pasaron la primera ronda. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea en las próximas convocatorias es que centralicemos la solicitud de todos estos certificados con el departamento a través de mí. Yo les voy a poner aquí, por ejemplo, tienen ejemplos de los certificados. Si piden, por ejemplo, la concentración de calificaciones,
la que aparece ahí no es otro certificado, no es como el certificado donde sale tal vez solo el promedio, no, tiene que ser exactamente el documento que pide la NID. Y estos son ejemplos de documentos que se subieron en convocatorias anteriores, por supuesto tengo el permiso para poder hacer. Aquí les voy a mostrar el formulario número 1. Si ustedes se fijan en el formulario número 1, ustedes pueden poner el premio de notas de licenciatura y el ranking de egreso de pregrado. Ambos certificados que les mencioné los sacaban en registro curricular. La idea es que en esta convocatoria centralicemos todo a través de formularios y lo hagamos con el apoyo que ustedes van a tener de la Subdirección de Investigación y Posgrado. Lo mismo para el formulario 2. Aquí tienen el ejemplo. Todos estos formularios se descargan a través de la plataforma de la NID una vez que ustedes empiezan a hacer la postulación. ¿Ya? Tips. Como la NID les ofrece formularios, usemos los formularios. Si van a hacer postulaciones, ustedes cuentan con el apoyo de la Subdirección de Investigación y Posgrado para poder hacer estas postulaciones, y lo podemos canalizar todos a través de mí, con la solicitud de los formularios a registro curricular, para así evitar subir un certificado que no tenga la mención, o que sea un documento erróneo, y así no quedar fuera de bases, como les mencioné antes. Leer con atención lo que les están pidiendo, chiquillos, chiquillas. Como les mencioné, si piden un certificado de nacimiento, presentan ese. Si les piden una copia del CI o del pasaporte, presentan una copia del CI o del pasaporte, no de un documento similar, por mucho que tenga la misma información. El 50% de los estudiantes en la convocatoria pasada quedó fuera de bases por subir erróneamente el documento. Todos nos podemos equivocar, entonces tenemos que estar súper atentos a lo que estamos haciendo. El segundo filtro que tiene la NID para estas becas es el puntaje de los criterios y subcriterios, ¿ya? Toda la información que nosotros estamos ingresando tiene puntaje. Todo lo que estamos haciendo tiene una ponderación. El CV, la información personal que estamos ingresando, así que hay que estar súper atentos. De nuevo les voy a mostrar la ponderación de los criterios porque pasamos la diapositiva hace un rato atrás. ¿Qué les van a revisar de nuevo? Antecedentes académicos, trayectoria académica y objetivos de estudios en que él o la candidato funda su postulación. Los antecedentes académicos ustedes los demuestran con el formulario número 1 o bien con los certificados antes mencionados, certificado de ranking y certificado de notas. En la trayectoria académica, las actividades de docencia o investigación y antecedentes de posgrado es la información que ustedes van a llenar en el currículum de la plataforma. Y las cartas de recomendación las van a hacer dos académicos que ustedes van a indicar en su postulación, que van a ser sus recomendadores, ¿ya? Ustedes van a poner el nombre del académico, el correo del académico, y la plataforma les va a avisar por correo electrónico a la persona que ustedes pusieron. Sin embargo, es su obligación avisarle al académico e insistirle que haga la carta de recomendación. Porque puede ser que les llegue el correo, pero también puede ser que el académico tenga un montón de cosas que hacer y se le pase, no intencionalmente. Entonces ustedes tienen que estar ahí pendientes. Profe, le mandé la carta, por favor, acéptela. O sea, perdón, el profesor va a emitir una carta y la va a subir a la plataforma. Ya. Los siguientes subcriterios, que vendrían siendo la parte de objetivos de estudio, les van a tomar en consideración 3 subcriterios, que vendría siendo el objetivo de estudio, la declaración de intereses y la retribución del postulante al país. Es en esta parte, chiquillos, en las cuales ustedes se van a explayar escribiendo, se van a inspirar, van a tomar aire y van a escribir y escribir y escribir como si el mundo se fuera a acabar. ¿Ya? Para los objetivos de estudio, los factores que ustedes tienen que considerar para responder es fundamentación del objetivo de estudio y o línea de investigación. Esto se refiere netamente al objetivo de estudio y no a objetivos personales. En esta parte ustedes todavía no escriben qué los motivó a hacer esto. Van a poner también la factibilidad de la propuesta de investigación y conocimiento del estado del arte en la disciplina.
y potenciar el aporte del objetivo de estudio o línea de investigación en la disciplina. ¿Qué les sugiero yo? Partan con una introducción y un contexto del campo en el cual ustedes van a desarrollar el estudio. Después van a poner el objetivo y su impacto y que esto sea factible de realizar y o ejecutar en el periodo que dura la beca. Si ustedes están ingresando por primera vez, tienen 4 años en el cual se puede realizar este proyecto, pero si ya cursaron el primer año y le quedan 3, tienen que redactarlo como si tuviesen 3 años para realizar o ejecutar el proyecto. Atento con el periodo en el que están postulando, ¿ya? En la parte de declaración de intereses, ¿qué factores tienen que considerar? Intereses y o motivaciones personales del postulante. Aquí ustedes hablan de lo que los motivó. Motivaciones del postulante para seguir el programa de estudios a cursar considerando su trayectoria y proyección académica. Y la fundamentación de las competencias del postulante y cómo esto lo ayudarán a cursar exitosamente el programa. Como les sugiero yo, cuenten sus motivaciones personales. En esta sección, digan, no sé, demuestren el amor que ustedes sienten por el estudio, qué los llevó a estudiar este programa. Destaquen sus competencias personales, alábense a sí mismos, hablen de sus fortalezas, cuenten, por ejemplo, que son súper responsables, que son súper comprometidos, cuenten la experiencia que tuvieron al participar en distintos congresos, ya sean nacionales o internacionales, cuenten, hablen harto. ¿Ya? Después, en retribución del postulante al país, ¿qué factores tienen que considerar? La propuesta de retribución e inserción incluyendo aporte, desarrollo científico y social. Compromiso con la divulgación de la ciencia, papers. En el caso de postulantes provenientes del extranjero que no tengan residencia definitiva en Chile, también tienen que poner de qué manera realizarán este aporte a Chile una vez que terminen su estudio del doctorado. ¿Qué se sugiere? Partir con un contexto del campo en el cual va a desarrollar su estudio, acotado porque en esta parte no podemos repetir lo mismo que escribimos en los objetivos de estudio, ¿ya? Después van a poner el aporte en relación al mismo contexto y finalmente explicar con vasto detalle el cómo se van a insertar laboralmente en lo que detallaron anteriormente en esta sección. ¿Ya? Miren, como antecedente yo les puedo decir que en las postulaciones que se les hizo análisis, la mayoría de los comentarios del comité evaluador era mejorar la claridad y precisión de las razones, retribución del postulante al país requiere mayor claridad, los objetivos no están claramente planteados, por eso les digo que tienen que escribir harto, practiquen escribiendo. ¿Ya? La declaración de intereses debe mejorar en cuanto a la exposición de las competencias, tienen que ser congruentes con lo que están escribiendo. Yo ahora les voy a mostrar un poco cómo funciona la plataforma de la NIT para poder hacer la postulación. Cuando ustedes entran a esta plataforma, lo primero que les va a preguntar es la información del programa de estudios. Aquí ustedes, si se fijan, son listas desplegables, entonces no tienen que escribirla, ustedes tienen solo que seleccionar la información que corresponde. Y en el sitio web de la universidad, ustedes ponen el link de la página de su casa de estudio, y en el sitio web del programa buscan el link del programa del posgrado que ustedes quieren realizar. Después, ustedes viene la parte que dice descripción del programa de estudio. Si ustedes se fijan, les están preguntando el objetivo general, el objetivo específico y el cuerpo académico del programa. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ir al link del programa, de la página del programa, y van a copiar y pegar textual los objetivos generales, los objetivos específicos y el cuerpo académico. En esta parte no necesitan ponerse creativos ni explayarse. Copian textual la información que aparece en la página. Con eso nos aseguramos de que está correcto. Después viene la parte del comité de evaluación. También es un desplegable. Ustedes seleccionan el comité del área, que sería electricidad, y después por defecto van a aparecer las palabras claves que corresponden. Y aquí,
en la investigación, objetivos, áreas de estudio, es donde ustedes van a plantear el objetivo de estudio, la declaración de intereses y la retribución del postulante al país. Aquí, esta es la parte donde ustedes tienen que escribir mucho y escribir de acuerdo a lo que yo les mostré en las diapositivas anteriores. Cuáles son los factores que tienen que considerar, los tips para escribir. De todas formas, quiero contarles que esta presentación está siendo grabada y va a ser subida a la plataforma de las redes sociales del departamento, así que van a acceder a ella y yo les puedo mandar la información también después para que la tengan. ¿Ya? Entonces, yo habiendo dicho esto, le voy a entregar la palabra a Omar Matus, que él, como le expliqué, es un psicólogo y coach que les va a explicar habilidades de redacción efectiva para que no tengan problemas a la hora de redactar cuando tengan que postular a la convocatoria. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y le entrego la palabra a Omar. Por cierto, dudas y preguntas las podemos ver al final de la presentación, ¿ya? Omar. Gracias, Claudia. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, Sí. bien. Ok, gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto. Voy a compartir. Ok, se ve bien, ¿no, Claudia? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ok. Siguiendo la misma línea de Claudia, si ustedes ven lo que planteó Claudia es como el elemento técnico y administrativo, con ciertos tips que son sumamente importantes dada la experiencia de Claudia en este proceso de doctorado y de postulación. Entonces, lo que yo quiero mostrarles a ustedes son ciertos elementos que a mí me llaman la atención en términos de lo que pueden estar considerando cuando puedan postular al doctorado y eso les facilite una mayor efectividad, sobre todo en la precisión. Porque como bien Claudia mostró, los elementos débiles están dados a la vista, ¿cierto? Y eso no es solamente que tiene que ver con la postulación al doctorado. En general, nuestra escritura, nuestra redacción y nuestra ortografía es carente, ¿ya? Y eso es por un tema de formación, ¿de acuerdo? En esta primera fotografía o gráfica que nosotros podemos ver acá, la importancia es que para cualquier proyecto que podamos comenzar, sobre todo cuando estamos postulando doctorado, siempre tenemos que estar pensando en que esto lo hacemos en conjunto, en colaboración. Así que es sumamente importante ir a hacer acciones pertinentes que a ustedes les faciliten poder siempre colaborar con otros para lograr una postulación más efectiva, ¿ya? Un elemento interesante que quiero compartirles es que en la instancia que están hoy día se relaciona con elementos que muchas veces uno deja pasar, ¿ah? Sobre todo cuando está en esta etapa de postulación. Y yo creo que ustedes han sido personas muy resilientes y eso es una habilidad que la han mantenido en el proceso de pregrado y en el proceso ahora de postulación, con todo lo que significa eso. Por lo tanto, esa resiliencia tiene que conservarse tanto en el proceso de postulación, si no les va bien en un comienzo determinado, como también en los próximos procesos que les permita como ir aprendiendo, porque este es un proceso de práctica y entrenamiento, sobre todo cuando uno comienza a dar fundamentación en lo que es una postulación de doctorado. Un segundo elemento, y aquí vemos esta tortuga, ¿cierto? Que va saliendo del mar y se va internando en la arena, ¿cierto? Es la tolerancia a la frustración. Yo diría que unos aspectos esenciales que han tenido, a su vez de la resiliencia, es la tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración tiene que ver mucho cómo me levanto, ¿cierto? En dificultades, cómo soy capaz de, cuando no me va bien, en una primera instancia, puedo seguir, ¿cierto? Manteniendo mi punto y mi meta y mi objetivo final. Como es un proceso de aprendizaje, es sumamente importante también ir desarrollándolo en el tiempo y que me posibilite en estas pequeñas frustraciones que puedo tener, levantarme y como esta tortuga, ¿no? Seguir en ese mismo proceso. Acá nos encontramos con la Mafalda, ¿cierto? Y la Mafalda nos plantea esta capacidad, ¿cierto? De que muchas veces uno está en duda, sobre todo cuando las primeras veces no me resulta este proceso.
¿cierto? Y cuando uno está también pensando en que no lo hace. El hecho que ustedes estén conectados ahora les permite decir, ¿sabes qué? Me interesa. Y están ya en el último, ¿cierto? Peldaño de esta escalera, que ya lo hice. Y este es un proceso continuo que va en un proceso, ¿cierto? De que cada vez yo me voy teniendo en mí mismo y en mí misma el sentido de responsabilidad, ¿cierto? De que lo comienzo a hacer, lo puedo ir haciendo, lo quiero hacer, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacerlo? Que es lo que estamos trabajando hoy. Trataré de hacerlo, lo puedo hacer. Y desde esa perspectiva, estos escalones que nos plantea, ¿cierto?, Mafalda, son sumamente relevantes, porque este es un proceso que va muy lentamente y que muchas veces uno se enfrenta con resultados que no son tan esperados, ¿ah? Y frustran. Desde ahí vamos a tener que mirar que hay ciertos mitos, ¿ah? Mitos que vienen de un tiempo que se relacionan mucho con las creencias falsas que tenemos. Por ejemplo, no puedo escribir bien, nunca lo voy a poder hacer. Nunca me ha gustado, nunca me enseñaron, no sirvo para escribir. Que son mitos que si uno los comienza a visualizar, es importante romperlos hoy día. Porque en este proceso en que están, es fundamental comenzar a sentarse, comenzar a escribir, comenzar a redactar y comenzar a tener la claridad suficiente de que en la coherencia de lo que yo voy a redactar, voy a, cierto, patentar o voy a, cierto, trasladar en esa escritura lo que yo soy, ¿ok? Mis logros, lo que estoy haciendo hoy día, el desafío de un doctorado, el desafío de esta postulación en que estoy. Por lo tanto, estos mitos hay que ir como sepultándonos porque son creencias falsas. Son creencias falsas que uno la ha ido aprendiendo y que esta sociedad también nos ha llevado a aprender y de repente funcionan como códigos bien inconscientes. Es decir, al fin y al cabo nadie nos enseña a escribir, nadie nos enseña a redactar, ¿sí? Por lo tanto, como esta fotografía se puede practicar. Nosotros podemos practicarla y podemos entrenarla. ¿De acuerdo? Tenemos que tener disciplina, tenemos que tener hábito. No basta con que uno diga, ahora sí me va a ir bien. No basta con tratar de estructurar lo que yo quiero precisar. Es necesario entrenar. En la medida que escribo, en la medida que redacto, soy más coherente. En la medida que escribo, en la medida que redacto, soy más preciso. Por lo tanto, esta precisión la voy desarrollando en el tiempo. No la puedo desarrollar de un día para otro. Si ustedes ven, nuestra sociedad es una sociedad bien cortoplacista, donde siempre está esperando resultados momentáneos, ¿ya? Pero cuando uno lo proyecta en el tiempo, ahí está la consistencia. En la medida que yo voy elaborando este proceso de práctica y de entrenamiento, voy logrando los resultados que espero. Si ustedes ven acá, eh, hemos elegido algunos ejemplos, no los voy a leer, solamente quiero como graficarlos acá en términos de cuáles son mis motivaciones y cuáles son mis razones. Si uno ve acá, eh, lo principal que tenemos que tener claro es tener claridad en nuestros objetivos. Por ejemplo, mis motivaciones, qué labores concretas hemos desarrollado, cuáles son mis principales motivaciones, cuál es mi principal objetivo, cómo me puedo transformar en un candidato competitivo, cuál es la experiencia que tengo, ¿cierto? Claudia nos señaló la importancia de la experiencia de los papers, la importancia de la experiencia de las presentaciones, ¿cierto? Porque gran parte de ese background que ustedes tienen les va a permitir, ¿cierto?, que el currículum y que el proyecto que ustedes van a hacer en esta postulación sea más de branding, ¿cierto? Sea como una marca que les permita a ustedes decir, mire, esta es mi competencia, estas son mis, ¿cierto?, específicas motivaciones, estos son mis objetivos. Y en este sentido también este ha sido mi rendimiento académico, ¿ah? Es importante dar a conocer también los logros que uno va teniendo ya desarrollado en estas razones y motivaciones. Porque, como decía Claudia, esas son unas debilidades cuando la comisión evaluadora ha leído y ha visto estas razones y estas motivaciones.
Entonces, ojo con tener esta claridad. Si ustedes ven en estos ejemplos, la idea es que hay cierta coherencia que le podemos sacar mucho más provecho cuando lo vamos escribiendo, cuando lo vamos desarrollando. Por otro lado, aquí hay unos tips importantes en relación a lo mismo que conversamos recién, ¿cierto? La importancia de que mis logros, en lo posible, cuando ustedes lo escriban, estén relacionados con notas o con porcentaje. ¿Por qué? Porque hay que pensar que siempre el que te está evaluando, en este caso la comisión, lo que hace es poder mirar qué resultados tuviste. ¿Qué resultados tuviste? Y eso tiene que estar de alguna manera medido, ¿ya? Por otro lado, si eres un candidato competitivo para este doctorado, es importante conocer tus competencias y fortalezas. Pregunta, ¿las conoces bien? ¿Sabes cuáles son tus competencias? ¿Sabes cuáles son tus fortalezas? ¿Tú las puedes como redactar de una manera que sean de impacto? Y para ello es necesario practicarla, porque cada vez más, al yo redactarla y escribirla, puedo tener mayor efectividad y conocer cuáles son ellas, ¿no? Importante, el objetivo de postular, explicitarlo y definirlo bien, evitar las generalizaciones. Se tiende a que los conceptos se abran, se amplíen, y cuando hablamos de objetivo, es claridad, es qué es lo que quiero lograr, qué me potencia para realizar esta investigación, qué me potencia para estructurarme en esta especialización, ¿cierto? El área, importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser un área que me permita innovar, ¿cierto? Que sea consistente y que sea un aporte. Lo más probable es que hay muchas áreas de especialización que se repiten. Entonces, ahí hay un elemento que puede ser bien diferenciador cuando hablamos de consistencia e innovación. La experiencia es muy relevante también, lo que hablábamos de los artículos, de las presentaciones, y un aspecto fundamental, no olvidarse nunca que a pesar que el proceso de doctorado es un proceso individual, también la clave acá es cómo trabajo con los equipos, la importancia de la colaboración también, como elemento de habilidad, y de una habilidad sumamente importante en este proceso en que ustedes están. Por lo tanto, acá siempre tener claro, ¿cierto?, en estos ejemplos, de que yo puedo relacionar mi objetivo de esta manera, que me puedan llevar, ¿cierto?, a cómo yo puedo estos objetivos cada vez más eh, focalizarlos, ¿cierto?, siendo coherente y precisarlos, ¿cierto? Y como dicen estos ejemplos, es poder cada vez más ir definiéndolo en un mejoramiento continuo, que me posibilite a mí, cuando yo lo vaya leyendo, poder darme cuenta, aquí estoy avanzando, acá es distinto. Al leerlo me parece que cuando lo lea otra persona, le va a hacer mucho más sentido antes que ahora. Por lo tanto, ahí tengo que ver la diferencia y jugar, ¿cierto?, a cómo ir definiendo o cómo ir redactando lo que quiero decir. Por lo tanto, es importante la evidencia del objetivo, es importante describir. Cuando hablamos de objetivo y cuando tengan que escribir la postulación, es importante que la problemática se amplíe en primera instancia y después ir lentamente llegar a la coherencia y con los alcances limitados de por cuáles o por qué quiero hacer ese objetivo de estudio. También, eh, cuando yo escriba, ¿cierto?, necesariamente tengo que tener ciertas referencias bibliográficas, porque en las referencias bibliográficas, ¿cierto?, yo voy a fundamentar mi objetivo de estudio. No puedo hablarlo, ¿cierto?, en términos de una generalización. Necesito fundamento para poder plantear lo que quiero plantear. O si no, va a quedar muy en el aire. Y gran parte de lo que plantea Claudia, ¿cierto?, es que al redactar, ¿cierto?, esta fundamentación queda inconsistente, queda muy en el aire. Entonces, en la medida que yo tomo referencia bibliográfica, en la medida que yo elaboro este objetivo, comienza a haber, ¿cierto?, un link de pensamiento mío, de elaboración y de referencia. Considera una propuesta y una estrategia, ¿cierto?, que sea una conclusión. Establezco mi objetivo, pero en esta propuesta, estrategia, yo tengo que tener claridad de qué quiero lograr.
¿cuál sería mi impacto de esto en la propuesta del área de especialización? ¿Y qué sería lo novedoso? ¿Sí? Es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Porque si voy a repetir algo que ya se ha hecho, y ustedes lo deben saber más que yo, estoy repitiendo nomás cosas. Y hoy día uno de los gran elementos que uno ve es que lo que se necesita es más innovación, ¿cierto? Es lo que yo proponga en el área de especialización sea un aporte esencial, ¿cierto? En este punto 3, ¿cierto? Que tiene que ver con la inserción y cómo yo lo veo desde el aporte que voy a realizar, ¿cierto? En mi país también. En estos ejemplos uno puede ver elementos interesantes, ver que puedo también rescatar algunas experiencias que yo puedo haber visualizado, ¿cierto? En estos ejemplos vemos cómo hay aspectos que ya se han hecho y yo desde ahí poder ir como elaborando, ¿cierto? Desde mi redacción, lo que yo podría aportar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, acá en el ejemplo 2, otros países han experimentado tanto problemas técnicos como económicos. Interesante, un elemento interesante que yo lo puedo incluir. ¿Por qué? Porque me permite la comparación de lo que yo quiero lograr, ¿cierto? En la divulgación, también como el ejemplo 1, ¿cierto? De las publicaciones en la revista científica, en la participación de eventos científicos. Eso permite, cada vez más en estos ejemplos, ir ampliando e ir focalizando con mayor fuerza la consistencia de lo que quiero lograr. Por lo tanto, la retribución, el desarrollar y elaborar una propuesta de solución. Eh, lo puedo dejar muy en el aire, por lo tanto necesito qué estrategia y qué propuesta y qué solución quiero entregar. En qué voy a fijarme en esta solución? ¿Cierto? Y al incluir estas referencias también bibliográficas, me permite hacer esta comparación que estamos desarrollando, ¿cierto? De que hay países que pueden estar avanzando en esto, hay países que han investigado en esto, pero también hay muchos países como en Chile que pueden haber áreas que aún están recién en ese proceso. Entonces, hay un elemento clave y eso permite cuando ustedes lean y busquen esta bibliografía e investiguen más, eh, lograr, ¿cierto?, rescatar esta información y poder plasmarla en la postulación. No perder nunca de vista la formación, ¿cierto?, de estudiantes, porque en esto y proyectos y docencia como aporte. Mi aporte está supeditado, ¿cierto?, a otras personas también. Mi aporte está supeditado también a proyectos de investigación que voy a hacer en mi país. Y también a la docencia, porque hay que pensar que voy a estar formando también en esto. Y las personas que van a recibir este proceso posterior a mi posgrado van a ser personas que es cierto que van a permitirles a ellas lograr también nuevos cambios y también nuevos desafíos. Por lo tanto, algunos tips interesantes. Leer. La única forma acá es que en la medida que voy leyendo, mi pensamiento abstracto va elaborándose. Al leer yo escribo y debería escribir mejor. Si no leo, no voy a escribir mejor. Necesito desarrollar más lenguaje y al desarrollar más lenguaje lo puedo ir plasmando en la escritura. Cuando yo releo lo que escribo, me permite también tener mayor entrenamiento de lo anterior. Me permite darme cuenta cuáles son mis falencias. Me permite saber en qué me puedo estar equivocando. Me permite darme cuenta que estoy redundando en ciertos conceptos. ¿Sí? Ojo con repetir conceptos en la misma postulación. Cuando uno escribe, como tenemos carencia de concepto, tendemos a volver a repetir el mismo concepto. ¿Okay? Contar con un buen partner. Importante en estos procesos un poco de lo que hablábamos de la colaboración, que mostrarle al partner que tengo, ¿cierto? Mira, esto es lo que escribí. Si tú fueras de una comisión de evaluación, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo ves? ¿Qué falencias ves? Y a su vez, hacer un role-playing, ¿cierto? Un trabajo en dupla que me permita a mí también saber cómo el otro lo está leyendo y cuáles son los aspectos a mejorar. Pedir ayuda a profesores y compañeros es sumamente importante. En la medida que yo establezco colaboración con los demás,
a mí me nutre eso. ¿Ya? Y ahí hay que ser bien humilde, ¿ah? La importancia de que si tengo falencia en la redacción, si tengo falencia en escribir, pido ayuda. ¿Qué tips son importantes? Sobre todo profesores o compañeros que han pasado por estos procesos, ¿no? ¿En qué cosas me pueden ayudar? ¿Qué elementos me pueden decir que son los más importantes? ¿Qué aspectos a considerar? ¿Ya? No quedarse como aislados, ¿ah? O aisladas, porque uno puede tender mucho, sobre todo en la frustración, a creer que esto no les va a funcionar. Entonces, ahí hay que hacer el elemento contrario. Es cómo me activo, ¿cierto? Para pedir ayuda a mis compañeros y profesores. Otro punto interesante, investigar. Poder leer también. Leer mucho en términos de distintas postulaciones, en distintos doctorados o en distintos tipos de postulaciones a posgrado. Leer y releer. Eso permite a uno darse cuenta, qué puntos fueron los centrales, dónde abordó esta temática, qué pasó con el objetivo de estudio, en el concepto, por ejemplo, de la retribución al país, que es un elemento esencial. ¿Qué podría ser de innovador en el aspecto de las motivaciones, en los aspectos de mis competencias? ¿Qué hace que mi competencia, que yo esté postulando a este doctorado, sea importante o más importante cuando la comisión evalúe? ¿Qué me hace la diferencia con el otro que está postulando? Porque si son las mismas competencias, todos pueden decir lo mismo. Entonces, la idea es cómo lo digo yo. Ahí está la base. ¿Cómo lo digo yo? ¿Cómo lo planteo yo? Y como está escrito, con mayor razón, mi coherencia tiene que ser mucho más consistente. Porque al escribirlo, el impacto debiera ser de la misma manera cuando yo lo hablo. ¿Ok? Entonces, estos elementos son muy importantes para que los puedan ir viendo, los puedan ir evaluando y los puedan ir cada vez más colocando en práctica. Mucho ánimo, es un camino muy bonito, yo diría, el tema de las postulaciones a estos posgrados, ¿cierto? Donde se necesita harta energía y es un nuevo camino, la verdad. Muchas veces con dificultades e impedimentos. Pero si tienen claridad en el objetivo, si son capaces de darse cuenta, ¿cierto?, que es un desafío y va a ser un desafío cada vez más, lo van a lograr. Y ojo, recuerden la tortuga, esta tortuga que sale del mar. No se desalienten en las primeras veces, hay que seguir perseverando. Y el proceso de la investigación o el proceso académico es un proceso constante de resiliencia y un proceso constante de tolerar la frustración. Muchas gracias. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún alcance? ¿Opiniones? Parece que no. Sí, yo acá, César Sandoval. César, cuéntame. Sí, primero que todo agradecer la gestión de ambos. Cuando uno entra a este mundillo, ¿no es cierto?, de becas, doctorados y cosas medias raras, la verdad es que yo recién voy a empezar a meterme en este mundo que he aceptado ahora este segundo semestre. Y ahí justamente en la USACH. Así que le agradezco desde ya el tiempo. Muchas gracias por la orientación, las palabras de ánimo, y creo que sobre todo en este tema de pandemia, el trabajo o todo lo que se puede hacer de forma online, creo que uno se levanta conectado y se acuesta conectado. Antes disfrutabas tú la media hora o la hora camino a tu trabajo o a estudiar. Ahora ya ni siquiera eso puedes hacer, porque terminas de bañar y ya te tenés que sentar a trabajar. Así que nada, agradecerles desde ya el tiempo, la orientación, y señorita Claudia, créame que va a recibir más de algún mail mío preguntándole a quién le puedo pedir tal documento o a quién puedo pedirle tal orientación. Así que la verdad, más que nada, agradecer el tiempo y felicitar al resto de los que están acá. Me imagino que si están acá es porque también ingresaron a algún plan de doctorado.
Muchas gracias, César. Con gusto voy a responder todas las dudas que tengan. Y chicos, los que sean de la universidad, los que sean de la USACH, cuando vayan a hacer la postulación, por favor avísenme, mándenme correos, pregúntenme, moléstenme. Yo estoy para ayudarlos a resolver todas las dudas que tengan que ver con sus postulaciones. La idea es que se ganen todas las becas, que todos se ganen la beca. Por favor. Jonathan Lillo, Claudia, está levantando la mano. Ay, no veo. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias a los dos por la presentación. Ha sido bastante informativa, yo creo que para todos nosotros. Y tengo una duda, en realidad, más que nada como si es que nos pueden dar un tip. Mi duda va por el lado de que si es que existe algún promedio o digamos, como de currículum, entre comillas, como más o menos de estar seguro para la postulación. ¿A qué me refiero con esto? Como más o menos el ranking que uno debe tener, el promedio o el número de participación en proyectos, publicaciones. Si es que hay más o menos como alguna, eh, ¿cómo se llama? Postulación ideal para ser aceptado. ¿Existe la postulación ideal para ser aceptado? Yo te puedo compartir esa información por correo electrónico mejor. Cualquier persona que me la pida yo se la puedo compartir. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo reviso las postulaciones ganadoras, no sé, en ranking de notas, estamos hablando de promedios 6. En currículum estamos hablando de alumnos que tienen escritos sobre 4 papers. Perfecto. La idea es que sigan escribiendo. Acérquense a los Claro. profesores con los que trabajen y escriban harto. Por ejemplo, ayudantías. Siempre ayudan, varias ayudantías. Ojalá más de una, ojalá 3, aproximado. Ese es un buen currículum, alguien que ha hecho mucha actividad docente. Claro. Ya, es más o menos como para saber a lo que apuntar. Más o Claro. menos por ahí va mi pregunta. Muchas gracias por la respuesta y gracias a los dos nuevamente por la presentación. Sí, y Jonathan, agregar un poquito a lo Dígame. que Claudia te dice también, fíjate que lo otro interesante ahí en la parte de la experiencia es también como plasmar tus logros. Yo diría que ahí eso es súper clave. Tus logros a nivel de la experiencia que has tenido, en lo posible, porque eso te va a permitir que cuando uno lea, te lo digo porque uno cuando analiza currículum en general, donde lo primero que va son como los logros. Y eso, cuando tú lo plasmas ahí, a uno le permite darse cuenta al tiro en términos de cuál ha sido tu experiencia y los desafíos en que te has encontrado. Entonces, en este caso que es tan específico, ¿cierto? Porque el tema del doctorado es tan específico, eso te permite también cuando concluyas, en términos de la retribución al país, ¿cierto? Es hacer como ese link del logro que has tenido y cómo eso lo quieres como hacer real en el país, po. ¿Cuál va a ser tu aporte en esa área, o en Claro, docencia, o en investigación? ¿Te fijas? Entonces es como hacer una línea, porque lo que falta, lo que decía Claudia, es una línea. Muchas veces sucede que cuando uno redacta no tiene como una línea coherente, entonces solamente como que son aspectos parcelados. Entonces, al ser una línea, va como bien ordenado a lo que quieres terminar y lograr hacer en términos de retribución. Eso podría agregarte. ya. Claro, por lo que entiendo, más o menos igual hay que, mientras, bueno, en la escritura hay que hacer notar de que nuestra investigación va a dar un fruto y va a servir, digamos, para el país después. Es Claro. más o menos eso. Exactamente, porque un poco lo que hablábamos, ¿no? Y lo que decía Claudia también, es cuál va a ser lo innovador de tu aporte en lo que tú estás planteando. ¿Cuál va a ser lo Claro, innovador? Por qué tú lo vas a plantear así? ¿Por qué va a ser ese tu objetivo de estudio? ¿Y por qué no otro? ¿Qué te va a hacer la diferencia? Porque muchos pueden decir lo mismo, pero ¿cuál va a ser la diferencia que tú vas a plasmar ahí? Eso. claro. Entiendo. Muchas gracias.
Creo que Cristóbal Jerez, Claudia. sí. Cristóbal Jerez, Daniel Verdugo después. ¿Cristóbal? Hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar, cierto? Sí. Ah, ya. No, la pregunta era con más o menos la misma línea de lo que preguntaba Jonathan, pero más específico con las notas del pregrado y las notas de magíster. ¿Cuáles son las notas que consideran ambas? Las notas de magíster no tienen mucha relevancia y consideran más las de pregrado y al revés, sacan un promedio. ¿Cómo es el asunto, por ejemplo? Si uno tiene dos magíster, por ejemplo, eso, ¿cómo funciona? Mira, tú cuando haces tu postulación, tú subes tu concentración de notas, de acuerdo al análisis. Sí, pues, Los mejores puntajes en concentraciones de notas van de los promedios 6 en adelante. Son los que más puntaje tienen. Por supuesto, si la escala es de 1 a 7. Ya, pero tú adicionalmente puedes aumentar tu ponderación si es que si es que tú ya eres alumno del doctorado, puedes subir la copia de tu título, la copia de tu grado de magíster, más las notas que tienes de este año en el doctorado. Con eso tú demuestras más trayectoria académica, mejor nota, y eso sí o sí te pondera más puntaje. Ah, perfecto. O sea, se consideran las notas del magíster y también del doctorado primer semestre, por ejemplo, te ayudan a subir las notas en caso de que alguien no tenga las mejores, no tenga el 6, el sobre 6, por ejemplo, alguien Claro. tenga 5,5, por ejemplo. Exacto, te ayuda a subir Ya, la ponderación. Ahora, chiquillos, yo perfecto, muchas gracias. em, les hice un como resumen, más o menos, de lo que te piden y los beneficios y todos, pero sí o sí hay que súper leerse las bases. Y si tienen dudas, me preguntan a mí. Yo feliz les voy a responder. Pero hay que súper leer las bases, ¿ya? En las bases aparece esa información. Y sí, siempre te va a ponderar más nota cuando tú em, demuestras más grado. Diego, venía Diego, ¿no? Hola, hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la presentación. Estuvo súper interesante. Tengo 3 preguntas, no sé si alcanzará a hacerlas todas. Sí. La más corta creo es, hay que dedicar 100% al doctorado, no se puede como decir, voy a seguir trabajando como profesor o como investigador en otro proyecto aparte. Tiene dedicación exclusiva al doctorado. Ya. Exclusiva. Lo otro, el tema que encuentro me queda como un poco al aire, es qué escribir en retribución al país. Como yo vi en los ejemplos que había una parte que decía voy a fundar como un centro de investigación o algo así como, pero eso queda muy al aire porque eso implica como postular a otro fondo para, no sé, para el centro de investigación. Entonces como que puedo decir así como súper soñando casi, voy a establecer un centro. Eso, como que eso me queda, Es que como puedes que puede quedar al aire. Lo que pasa es que si tú fundamentas bien que sí quieres crear un centro, por ejemplo, para el país, lo puedes escribir, pero tiene que ser coherente, porque si tú no puedes hacerlo, entonces no lo escribas. Si para eso tú necesitas otro fondo, entonces no lo escribas, porque no puedes cumplir con ello sin, ponte tú, ganarte el otro fondo. Tú tienes que hacer una retribución que sea tangible, que después ellos puedan comprobar. ¿Cachai? Sí, Diego, y otro elemento importante, en los ejemplos lo vimos y también lo planteó Claudia, es que cuando tú planteas el aporte está fundamentado. No es que a ti se te ocurra en el momento el centro. Ojo, piensa que en el aporte hay una descripción anterior del problema, que es donde se cae mucho en términos de las tesis y donde uno como corrector, que me ha tocado también, se cae mucho en el tema de la descripción. Cuando tú hablas de un centro, lo puedes llegar a hacer, pero ojo, todo lo anterior que tú escribes acerca del problema, que viene con fundamentación, te lleva a ese centro. Por lo tanto, cuando tú nombras que quieres hacer un centro, está fundamentado del por qué
quieres hacer esa estrategia. No es que se te ocurra el centro por el centro. ¿Se entiende? Por eso que cuando Claudia planteaba los puntos de carencia, tenía que ver con que cuando se hablaba del aporte, estaba en conceptos generalizados. Entonces, cuando yo hablo de conceptos generalizados, la persona, la comisión, al leértelo, claro, en el papel puede ser muy ideal, pero si no tengo la fundamentación de la problemática que yo quiero desarrollar como solución, te va a quedar en el aire y va a ser mal evaluado. Ya, gracias. Respecto a eso mismo, yo dije eso porque salieron los ejemplos y me quedo como en la duda, pero entonces retribución al país puede ser escribir un paper por año durante el doctorado, ¿no? Eso es válido como retribución al país porque estás hablando de investigación. Ya. Ahí ya, mi última consulta es el tema de la renovación. Es igual que cualquier beca. Entonces, como al año, si es que me la gano, tengo que ver que cumplir las metas que me propuse. Correcto. Ya. Son las mismas obligaciones del becario. Siempre aparecen en la fase. Pero sí, es como dices tú, se renueva. Ya. Eso, gracias. De nada. Cristóbal. No, se me quedó la mano levantada, disculpen, la voy a bajar ahora. Ahí Bueno. sí. El Efraín, Hola, el que Efraín. estaba aplaudiendo, no sé cómo se levanta la mano, perdone. Miren, yo tengo 3 consultas. De la primera que tiene que ver que, como yo soy becario de la ANID por magíster, ¿eso es un factor relevante para que yo salga nominado para la postulación del doctorado ANID? Por supuesto. Perfecto. Sí, porque eso te sube a tu currículum. Mientras más potente es tu currículum, como beneficiario de becas, porque ganarse una beca no es fácil. Entonces, si tú ya te la ganaste es porque sí, estás demostrando que estás haciendo bien investigación. Entonces, sí. Claro, porque porque de lo que decían tú, Claudia, y el señor Omar, de que hay que ir por más, como investigar más, publicar más, y entonces como que, no sé, como llegar como a exprimirse el jugo, como le dice uno, publicar y publicar, y entonces uno como que igual como que no sé si llegaría como a estar, como no sé, a... como a llegar a ser seleccionado a pesar de todas las publicaciones, no sé si... Sí, pero ahí también, Efraín, recuerda un poco lo que planteaba Claudia acerca de los criterios. O sea, el hecho que tú investigues o el hecho que tú publiques es un elemento importante, pero fíjate que gran parte de las carencias o de los porcentajes menores tienen que ver cómo tú explicas eso que acabas de contarnos. ¿Cómo explicas eso de los papers o de la investigación? ¿Cómo tú lo plasmas en la escritura para que eso sea de impacto? ¿Te fijas o no? Por un lado está la cantidad, que es un criterio, pero fíjate que el tema de la calidad es sumamente importante en cómo tú puedes redactarlo para explicarlo de la misma manera que lo estás compartiendo ahora. Porque eso va a ser como muy de impacto, porque por escribir, y tú lo sabes bien, y lo sabemos todos bien, se escribe mucho, pero en términos de calidad también de lo que estoy investigando, no es tan así, po. La gran pregunta de la investigación, y tú lo debes saber y lo debemos saber, es que ¿qué es tan aplicable eso del paper en la realidad chilena, por ejemplo? ¿Cuántos de esos artículos son aplicables para la realidad chilena? Y ahí tiene un punto central para lo que podría ser un aporte. Una de las buenas postulaciones de que se adjudicó la beca del doctorado presentó 6 publicaciones de paper como dato, como antecedente. Entonces, ya. Entonces, mi segunda pregunta está asociada a que si uno como que llegase a postular a esta beca, uno tiene que ya tener en mente a cómo va a retribuir al país.
eso es como ya tener una mentalidad de tipo negocio, ¿cierto? Como que tú vas a ofrecer algo que en el cual retribuya en capital, en plata o de manera tangible al país. No necesariamente tiene que ser en capital o en plata, porque tu retribución al país puede ser dedicarte a la investigación, dedicarte a la investigación aplicada. También tienes que hablar de la inserción laboral en tu retribución al país, cómo tú también te vas a insertar en este campo laboral para aportar con tu aprendizaje. No tienes que necesariamente decir cómo vas a producir bien financiero o bienes de capital. Ya, entonces sí, perfecto. Y si, por ejemplo, yo estaría como, por ejemplo, investigando y construyendo, por ejemplo, prototipos o haciendo validación en tiempo real, resultados confiables, así. Eso también como que sería relevante en cuanto para llegar a postular y quedar nominado a la beca, ¿cierto? Claro, porque Eh, ahí tú estás hablando de tu aporte del desarrollo científico. Que son como más, Eso es un factor a considerar cuando tú estás redactando la retribución del postulante al país. Ver cómo tú vas a aportar con el desarrollo científico al país. También tienes que incluir el desarrollo social. Ya no es solamente científico. desarrollo social. Claro, tenemos que agregar esa parte. por eso es importante también, Efraín, ahí que puedas tener una mirada más amplia de de cuáles son las necesidades, un poco lo que te dice Claudia. Por ejemplo, no todos los países necesitan lo mismo. ¿Te fijas? Entonces ahí es importante hacer estas comparaciones también que vimos. ¿En qué países han hecho lo mismo y qué países les falta eso? ¿Por qué en Chile, por ejemplo, en el caso de lo que tú quieres plantear, por qué es necesario yo investigar en esto cuando tú lo dices? ¿Por qué para ti es necesario investigar en eso? ¿Y qué significa esa investigación en eso o esa línea de investigación? Otro punto interesante, voy a estar formando personas con esta retribución que voy a hacer a mi país. Ojo, porque si estamos hablando de capital social o capital humano, obviamente que si yo termino un doctorado, voy a retribuir a formar personas también, ¿no? Que puedan seguir construyendo otras líneas de investigación. Entonces, esa también es retribución. Y también una retribución interesante, ¿cierto? Es como me gustaría proyectar esta investigación en un tiempo más, o cómo yo pensaría el país en una investigación del tipo que quiero hacer, en proyectada, ¿cierto? ¿Qué podría pasar? ¿Qué logros se podrían llegar a realizar en esta línea de investigación? ¿Se fija? Claro. Entonces, sí, que cuando yo trabajo con... Perdimos el Efra. Se le cayó la conexión. No, va a volver. Sí, Ahí volvió. ok. ¿Está? Perdón, es que tengo el internet muy malo, muy, muy, muy malo. Lo siento. Sí, entonces, de esa forma. Y en cuanto a la última, que sería, por ejemplo, ya, una vez como he terminado, por ejemplo, mi magíster, que yo siendo un becario, una vez terminado, ¿yo puedo llegar de inmediato a postular a la beca o es posible que yo pueda postular, no sé, ahora, en paralelo con el magíster? O sea, no, cero El posibilidad. doctorado requiere dedicación exclusiva. No puedes, Ah, perfecto. no puedes postular en paralelo con el magíster. Perfecto. Entonces, eso. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene más dudas, consultas, comentarios? Hola, yo aquí. Hola. ¿Me escucha? Sí, Muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. de Yo nada. tengo una sola pregunta. Cuéntame. Si implica una ventaja haber salido hace 3 años de la U, pero tener igual un buen currículum? Y también presentar unos buenos requisitos, pero haber salido hace 3 años de la U, No hay problema. ¿no? Es que siempre me habían dicho que, bueno, que
presenta una ventaja por ser ya un poco ya más adulto, y por los intereses que ya presento ya a esta edad son otros, aparte del estudio. Entonces, pasarle la plata a una persona que está en otra parada era como una ventaja. Mira, por bases no indica ningún beneficio o perjuicio si es que tú estuviste 3 años entre la academia y tu vida laboral. Ahora, siempre ayuda estar más cerca de la academia que lejos. Pero técnicamente no hay nada que nos diga que eso te pueda perjudicar. Ya. No, era eso. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene más dudas o consultas? Ya, parece que no. Bueno, entonces vamos a cerrar la charla. Ya explicamos lo que queríamos conversar. Espero que hayamos podido resolver sus dudas. Esta presentación yo se las voy a mandar a sus correos, porque ya los tengo, así que no se preocupen que van a tener toda la información que vimos, la van a tener en PDF en sus computadores, apenas terminemos esta charla. Les agradezco a todos su participación, espero poder haberlos ayudado, haber resuelto sus dudas, y como les dije, cuando vayan a postular a esta convocatoria, que aún no está abierta, el año pasado se abrió en octubre, por eso estamos haciendo la charla en este momento. Cuando se abra la convocatoria y ustedes quieran postular, por favor avísenme, que yo les voy a ayudar y les voy a apoyar en lo que ustedes necesiten. Y además, a mí me serviría mucho que ustedes me digan las personas que están postulando para poder centralizar la obtención de los formularios 1 y 2. ¿Ya? Así que, bueno, eso, que tengan buen fin de semana, espero hayan disfrutado la charla y nos vemos. Adiós.